En un par de horas se llevará a cabo en la Asamblea Nacional la plenaria para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de transparencia social. Este mensaje va dirigido a las y los honorables asambleístas. Quiero reconocer que del primer texto del proyecto de ley al que se estará revisando el día de hoy ha habido avances positivos que eliminan varias disposiciones del texto inicial que eran muy problemáticas. Ahora bien, como he dicho ya en repetidas ocasiones, el problema central del proyecto es que estigmatiza al sector de la sociedad civil en su conjunto, al asociarlo con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y otros ilícitos mencionados en la exposición de motivo, pero sin justificaciones satisfactorias de la relación entre el sector y estos ilícitos. No se aclara del total de flujos monetarios no identificados u operaciones identificadas como sospechosas cuánto se relaciona con la sociedad civil, por ejemplo. Muy convenientemente, el proyecto de ley menciona al Grupo de Acción Financiera Internacional, al GAFI, pero no aclara que en el 2022, hace tan solo 3 años, se hizo una revisión de pares al cumplimiento del Estado ecuatoriano con las recomendaciones del GAFI. En ese informe de esa revisión se indica que la Unidad de Análisis Económico y Financiero hizo un análisis de riesgos que arrojó que las organizaciones sin fines de lucro en Ecuador son de riesgo medio-bajo y que en ningún caso de financiamiento al terrorismo había involucrado a estas organizaciones. En ese momento, de las más de 30.000 organizaciones sin fines de lucro en el país, solo 8 estaban clasificadas como de riesgo medio-alto. Esto no es ni el 1% del sector. El mismo informe indica que las organizaciones sin fines de lucro usan principalmente el sistema financiero formal y están sujetas a regulaciones de registro, supervisión y rendición de cuentas adecuados. Según el informe, el problema no era tanto de comportamientos del sector o de faltas de regulación, sino de falta de coordinación interna entre instituciones estatales. Si en los últimos 3 años las características del sector y la vulnerabilidad a riesgos ha aumentado de forma tan radical, lo que se requiere es una actualización del análisis de riesgo. Mi recomendación más clara y urgente es la de hacer una actualización del análisis de riesgo de hace 3 años con transparencia y participación amplia y diversa de actores del sector. Es muy positivo que el texto que van a revisar el día de hoy mencione entre los principios de su ejecución la presunción de la buena fe asociativa, el enfoque basado en riesgo comprobado y la proporcionalidad normativa y progresividad regulatoria. Ahora bien, es indispensable que estos principios sean realmente tenidos en cuenta en las provisiones que la ley va a aprobar y sobre todo en la reglamentación de la misma. Es indispensable que los criterios de clasificación de riesgo estén completamente alineados con las recomendaciones del GAFI, en especial la número 8 actualizada, y que sean acordadas también con las organizaciones que van a ser clasificadas y por lo tanto se van a ver afectadas por esa clasificación. Una de las disposiciones que más aleja al proyecto de ley de los estándares internacionales es la obligatoriedad del registro en el Sistema Unificado de Información, sin el cual, según el texto del proyecto de ley, sería imposible la realización de actividades y crea de facto un re-registro de asociaciones que es claramente contrario a los estándares de protección del derecho de asociación. Esto afecta de forma grave a organizaciones pequeñas y de base con trabajo comunitario y en general puede crear un efecto de enfriamiento o desincentivación de la asociación que es una violación al derecho. El periodo de 180 días para el registro me sigue pareciendo insuficiente. Recomiendo que sea ampliado a al menos 6 meses. Adicionalmente, el nuevo texto del proyecto de ley, al introducir medidas específicas sobre el manejo de recursos y la sospecha sobre la recepción de fondos internacionales, está también yendo en contra de la libertad de buscar, recibir y administrar recursos, que hace parte fundamental del derecho a la libertad de asociación. En este respecto, es especialmente problemática la disposición general 10ª. En su mayoría, la sección de medidas reformatorias no tiene que ver con el sector, por lo que no debería estar en la misma ley. Recomiendo que se separen y se discutan de forma diferenciada. Para terminar, me parece importante indicar que el gobierno nacional debe dejar de procesar con mensajes de urgencia proyectos de ley que requieren de discusiones amplias y suficientes, que es en fin de cuentas la principal labor del Parlamento. El proyecto de ley de transparencia social no debe haber sido presentado con urgencia económica porque no cumple los criterios de circunstancia premiante, conexividad plausible o efectos económicos inmediatos. Insisto, seguridad sí, transparencia sí, pero no así. Sigo dispuesta a brindar el apoyo técnico necesario para la reglamentación de la ley y estaré realizando un seguimiento detallado y minucioso a su implementación. Gracias.